Buen día amigos de Contrarréplica, el día de hoy vamos a hablar sobre el balance en seguridad postelectoral. Lo primero que hay que decir es que la verdad es que fueron un éxito, un relativo éxito de las elecciones. Se instaló más del 99.7% de las casillas, de las más de 16,000. Únicamente 30 aproximadamente no pudieron ser instaladas, ahí no se pudo votar. Hay que decir que los incidentes en materia de seguridad estuvieron muy focalizados. Destaco algunos, los principales. Por ejemplo, en Tijuana, Baja California, se dejaron 3 cabezas humanas en diferentes casillas. También se atacó la sede municipal de Morena. En Naucalpan, por ejemplo, se dejaron artefactos explosivos, granadas, que al final resultaron ser falsas. En Aguililla, Michoacán, que es de donde proviene, como ya lo habíamos dicho en otro video, Nemesio Ceguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues el voto fue inhibido, únicamente participó el 10% de la población. Hubo algunos otros casos relevantes, como el Estado de México, donde se tuvieron cerca de 33 personas, algunos otros estados, como por ejemplo Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Veracruz, donde se quemó y destruyó papelería electoral. Entonces esos fueron algunos de los casos destacados. También decir un hecho importante, que en la Ciudad de México al final no operaron los mastines. Si recordamos, los mastines era un grupo de 3 células, compuesto por 3 células, cada una de ellas integrada por 50 elementos aproximadamente. Se vendían como un grupo de autodefensas que en teoría cuidaría el tema del voto en diferentes delegaciones como Gustavo Madero, Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán y Cuauhtémoc, entre otras. Decir que este grupo está patrocinado por redes sociales progresistas, un partido político de reciente creación que en teoría perderá su registro electoral. Y bueno, en realidad, en el fondo, lo que parecía era más un grupo de intimidación que buscaba influir de alguna manera en el voto, y lo que me parece absolutamente relevante es que se deben de erradicar este tipo de expresiones hacia el futuro, es decir, que no se vuelvan a repetir, ¿no? Que ni siquiera existan visos de que puedan surgir este tipo de grupos hacia futuras elecciones. Por otro lado, también destacar el tema de los candidatos a las elecciones, es decir, de las 15 gobernaturas, prácticamente había en todas algún tipo de acusación, tanto formal como informal, de que los candidatos pudieran estar vinculados con el crimen organizado. En total, de esas 15 gobernaturas, 16 candidatos tenían algún tipo de acusación, ¿no? Es decir, esto no tenía que ver con partidos, tanto de PRI como Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México. De ellos, hay que decirlo con todas sus letras, prácticamente 6 o 7 de esos candidatos ganaron. Entonces es importante pues, que las autoridades en seguridad y en inteligencia pues, se pongan a hacer su chamba y vean si efectivamente pues existían o existen estos vínculos, ¿no? También es importante, ya como último punto para cerrar la columna, decir que el tema de la violencia en contra de los candidatos, en este momento prácticamente candidatos electos, pues puede continuar, es decir, tanto las amenazas como la intimidación, como los ataques, como posibles homicidios en contra de ellos pueden continuar. Entonces, tanto autoridades federales como autoridades locales deben de seguir poniendo atención a este tema.